Continuamos aquí en Ojalá y ahora sí, porque Kenia se dio cuenta de que Juan González está aquí y viene con el café Santo Domingo de todos los días. Gracias. A compartir con Juan y conmigo y con Sergio ahí, de verdad, pero realmente nos dejó desgañotados ahorita esperando el café Santo Domingo. Menos pero mal bueno, que vino Juan. Pero se lo agradecemos como quiera, se lo agradecemos como quiera a Kenia, a Indubán, al Café Santo Domingo, a la salud del pueblo dominicano y por el crecimiento económico del pueblo dominicano, porque no venga ningún azaroso a dañarnos lo que tenemos hecho, lo que nos ha costado estos 7 años, Juan, claro. Que no venga ningún azaroso a querer y que no, esto no está bien, esto hay que echarlo para atrás. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado que tenemos ahí al presidente de guardián, del crecimiento económico y del desarrollo del turismo. Juan, tú tienes cifras sobre el turismo, ¿cómo va nuestro turismo este año? A pesar precisamente de los azares de alguna gente, los azares de los azarosos. Sí, bueno, el turismo en los primeros 5 meses de este año ha tenido un buen comportamiento. Ha crecido un 4.7% con respecto al mismo periodo del año pasado. O sea, 4.7%, casi un 5%. Sí, con respecto al mismo periodo del año pasado. Respecto al mismo periodo, es decir, año. De enero a junio, vamos Correcto. a decir. Respecto a los 6 primeros meses del año pasado, hemos crecido, hemos superado. Correcto. 4.7%. Correcto. Una cifra importante, un dato Correcto. muy importante. Y al igual que el turismo, también los demás indicadores, los otros indicadores macroeconómicos, también muestran un buen comportamiento, lo que indica que la economía dominicana ha tenido un buen desempeño en el 2019, como lo ha tenido en estos 6 años de gobierno el presidente Danilo Medina. 7 ya casi. Perdón, en estos 7 años, y que la economía en estos 7 años ha promediado un 6% de crecimiento, algo significativo en América Latina y el estos Caribe. Primeros meses. No, digo en los 7 años. 6.2% Sí, en los 7 años, sí, 6.2, sí. Promedio, claro. Un promedio, correcto. Juan, En estos 7 años. tú me planteabas ahorita, fuera del aire, los efectos del contexto, cómo hay un panorama sombrío a nivel internacional y cómo la economía que está interconectada, eso termina afectando su funcionamiento. ¿Cómo está República Dominicana en esa perspectiva de una economía que se está desacelerando, de una economía que tiene pronósticos no muy esperanzadores? ¿Cómo estamos nosotros en esa perspectiva? Sí, bueno, te refieres a la economía internacional, o sea, cómo está afectando, por ejemplo, este fenómeno de la guerra comercial que libran Estados Unidos y China, y que en el día de ayer China ha anunciado que le impondrá aranceles al acero de algunos países que lo consideran que hacen dumping en su territorio porque lo venden a un precio por debajo del costo. Esto implica que estas acciones afectan el comercio, la dinámica comercial, y los indicadores muestran que las exportaciones, por ejemplo, de China, así como las importaciones, se han reducido en estos meses. Si los principales motores de la economía, como el caso de China y Estados Unidos, comienzan a tener, o más bien su economía comienzan a desacelerarse en su crecimiento, naturalmente que eso se refleja en el resto del mundo, en otras economías. Y esas son las proyecciones que muestra el Fondo Monetario Internacional, y que le preocupa al Fondo Monetario Internacional ese panorama ese panorama que se está mostrando, fruto de la guerra comercial. De manera que si observamos, por ejemplo, el crecimiento de China, que el año pasado fue de 6,6%, y este año tiene un promedio de crecimiento, o sea, la proyección es de 6,3%, es decir, 0.3% menos que el año pasado. Lo mismo ocurre con Estados Unidos, que el año pasado tuvo un crecimiento de 2.9%, y este año tiene una proyección de 2,3%. Es decir,
lo que estamos observando es que las principales economías del mundo están mostrando un proceso de desaceleración. Claro, eso no es recesión. Recesión es crecimiento negativo. En este caso también hay que señalar que aparte de China y Estados Unidos, hay otras economías como el caso de Canadá, México, España, Italia, Rusia, que también están mostrando desaceleración en su crecimiento. Por lo tanto, hay un panorama internacional que está planteado y que muestra que las economías están en un proceso de desaceleración fruto de un conjunto de factores, pero especialmente por los efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, hay que señalar que la República Dominicana, a pesar de ese panorama internacional, mantiene el liderazgo de crecimiento en América Latina y el Caribe. La CEPAL en abril hizo una revisión de la proyección económica, del crecimiento económico de la región, y ubica a la República Dominicana con un crecimiento para el 2019 con 5,5% del Producto Interno Bruto, liderando la región, y detrás de República Dominicana, Panamá con 5,1%. Es decir, que estamos llamados a tener un crecimiento superior incluso al de Panamá. Correcto, 5,5 contra 5,1. A A pesar de todo lo que está pasando. Y a pesar también en el mundo. que mucha gente nos está mirando y no entiende qué es Panamá. Panamá básicamente ha sido el milagro económico de América Latina porque tiene, aparte de que ha podido atraer mucha inversión extranjera, tiene un canal interoceánico. Correcto. República Dominicana, que no tiene un canal interoceánico, se ha colocado y ha venido compitiendo con Panamá y, como tú señalas, Juan, lo ha desplazado en cuanto a mayor crecimiento económico. Correcto, y eso es una demostración de que la política que ha llevado a cabo el gobierno, el presidente Danilo Medina, han sido efectivas. Por eso señalábamos ahorita que el promedio del crecimiento económico en estos 7 años supera el 6%. Eso es algo significativo en cualquier país, o sea, tener un crecimiento promedio de por encima de un 6% es significativo. No, y todavía del 5%. Correcto. ¿Cuál es el de la región, Juan, que tú manejas exactamente? Actualmente el crecimiento. Ajá. El crecimiento promedio anda por un 2%, es el proyectado en la región. Porque las principales economías, por ejemplo México, que el año pasado creció 2%, este año tiene una proyección de crecimiento de 1,6%. O sea que nosotros básicamente la triplicamos. Sí, o sea, en términos del crecimiento, o sea, las economías naturalmente que dependiendo de su tamaño, ¿crecen o no? Van a tener, por ejemplo, Estados Unidos, llega un momento las economías que su crecimiento tiende a ser menor. Por ejemplo, las economías de Europa y Estados Unidos regularmente crecen menos de un 5%. Regularmente. Porque son economías muy grandes. Exacto, es muy grande. Es muy grande, son economías tan grandes que un mínimo crecimiento es un crecimiento. Tiene un gran impacto. Sí, ¿no? tiene un gran impacto. Hay que entenderlo. Y es un gran volumen de crecimiento. Exacto, claro que sí. Bien, lo importante de todo esto es que la República Dominicana muestra indicadores macroeconómicos que señalan que hay un buen comportamiento de la economía en este primer semestre del año. O sea, las exportaciones en estos primeros 6 meses del año han aumentado en 1,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. La República Dominicana este año, en este primer semestre, exportó 5.522 millones de dólares. Y la proyección es que al cerrar el 2019, las exportaciones ronden los 11.800 millones de dólares. Eso fue el pasado. El pasado superamos los 11.000. Estuvimos un poquito más de 11.000, pero este año se proyecta que podamos llegar a los 11.800 millones de dólares. Es decir, vamos rumbo a los 12.000 millones. Correcto, correcto. En exportación. ¿Cuáles son los sectores más dinámicos, Juan? En República Dominicana los sectores que más crecen es el turismo,
el sector zona franca, son los sectores que más han tenido dinamismo históricamente en la República Dominicana. Y son los que generan más divisas, o sea, dentro de la producción nuestra. Ya la agricultura se va colocando también. Correcto. Entre una Sí, de las actividades generadoras de divisas para la República La Dominicana. agricultura ha retomado en los últimos años y ya tiene, o sea, se han ido colocando productos nuestros en los mercados internacionales y la agricultura ha ido tomando ya un espacio importante. El mango dominicano, la piña mango, dominicana aguacate, están muy bien posicionados en los mercados extranjeros. Correcto. El aguacate. Y desde luego, en la medida que se ha ido dotando a los productores de la tecnología y de la formación técnica. Y acompañamiento entonces, también. Sí, el acompañamiento. La asesoría para que puedan conocer los mercados. Eso ha hecho que los colocar sus aportes productos de la agricultura sean cada vez mayores. Y eso ha tenido una vinculación con la visita sorpresa, o sea, esa es justamente una de los grandes impactos que ha tenido la visita sorpresa en cuanto al desarrollo del campo, porque ha permitido que los campesinos tengan la tecnología, o sea, ha dotado a los campesinos de la tecnología, de las vías de infraestructura para que puedan trasladar los productos a los mercados y al mercado internacional, así como de la asesoría técnica, que es muy importante para poder producir con calidad y tener un producto que pueda competir en el mercado internacional. Vale la pena recordar lo que tú establecías al principio, o sea, la República Dominicana, el comportamiento en los primeros 6 meses de este año en cuanto a turismo, nos arroja un crecimiento. Claro, un crecimiento de significa 4.7. 4.7, casi 5% en estos 6 meses con respecto a los 6 meses del año pasado. Sí. Hemos crecido 4.7%. Esa es, por lo tanto, nuestra tendencia. Tú decías algo ahorita que hay que tomar en cuenta que estamos en temporada, no la temporada alta. Así es. El verano es una temporada baja para los países del Caribe. Exacto. En el sentido de que las playas de los países del norte se calientan, por ejemplo España, que es un gran destino turístico, Italia. Entonces, estos países, como se calienta la playa, ahí la gente hace turismo dentro de su país, porque no tiene necesidad o sea, hace turismo. Sí, no tiene que ir a buscar sol y arena espacio y playa en otros sitios. Y escapar de su infierno frío para porque la tiene, porque se calienta en la playa del norte. Por lo tanto, eso naturalmente provoca una disminución de la llegada de los turistas al Caribe. Pero en invierno, cuando las playas se comienzan a enfriar, ya los turistas, corriéndole al frío, lo que hace que viajan al Caribe, donde hay permanentemente un clima con una temperatura promediando los 25, 28, 30 grados. Y esto naturalmente que hace que la temporada alta nuestra sea el invierno. Exacto. Lo que hace previsible que continuemos probablemente al mismo ritmo o que incluso lo superemos. Correcto. O que incluso lo superemos. Es importante destacar un dato, y es que en el 2012, cuando el presidente Danilo Medina llegó al poder, la cantidad de turistas que visitaba el país era de 4.5 millones. El año pasado fue de 6.5 millones. Es decir, 2 millones más. Que en 6 años el país aumentó 2 millones de turistas. Y la meta del presidente es que se logre los 10 millones de turistas. Y por eso se ha trabajado bastante en todo el sector turístico, para que la República Dominicana cuente con la infraestructura y las condiciones para recibir 10 millones de turistas. Y vamos rumbo a eso. Hay que advertir cómo ha crecido el turismo de cruceros en la República Dominicana. En un solo día, la semana pasada, en un solo día llegaron como 10.000 visitantes. Una cifra astronómica. En un solo día llegaron 5 o 6 de estos cruceros, que cada uno de ellos traía alrededor de
de 2.000 personas, más de 2.000 Correcto. personas. Estamos hablando de más de 10.000 turistas en apenas un día, de un día para otro, lo cual ha significado pues un movimiento tremendo para Puerto Plata, por ejemplo, Claro, con claro. Amber Cove, para la Romana, con la Marina de la Romana. Y no sé si ya, bueno, estos son los dos destinos más importantes, aún la Romana y Puerto Plata. Y Puerto Plata, y nosotros debemos ir preparándonos ya para que tengamos otro destino de crucero ahí en San Pedro de Macorís. Así es. En poco tiempo. Sí, eso es correcto. Bueno, retomando lo que mencionábamos Ajá, de los indicadores macroeconómicos, hay que destacar que en estos primeros 6 meses, en este primer semestre del año, República Dominicana mantiene estabilidad en la tasa de cambio, mantiene reservas monetarias sin precedentes, superando los 8.700 millones de dólares, reservas netas. Eso es histórico, ¿eh? Sí, Quiere decir que eso es histórico. Sí, sin Nunca la sin República precedentes. Dominicana había tenido reservas netas Por eso- ahí sí, por en ese el monto. por ese monto. Así Nunca. es. No es verdad, eso es, Sí. representa 4 meses de importación. así es. Lo mismo que en el mes de mayo, la República Dominicana tuvo un crecimiento del Producto Interno Bruto de 5.1%. Es decir que la inflación se ha mantenido en el parámetro entre 1 y 4%, que es la meta del gobierno, de manera que lo que observamos, que los indicadores macroeconómicos muestran un buen comportamiento de la economía dominicana en este primer semestre del año. Y proyecta que vamos a seguir de la misma manera porque el gobierno está llevando a cabo políticas públicas y política económica en sentido general que mantengan el buen comportamiento de la economía y que la economía, ese crecimiento también se refleje en la población. Es por ello que en estos 7 años el país ha sacado más de 1 millón de personas de la pobreza. Y eso es parte de esas políticas coordinadas, crecimiento, y ese crecimiento se está reflejando en la población. Crecimiento con inflación baja. Así es. Además, con inflación muy baja, porque informaba el Banco Central que el promedio de la inflación en lo que va de año ronda el 1%. Sí, anda por el 1%. O sea que está en el límite bajo. Correcto. Porque se establece un rango de entre más o menos 1 y más o menos 4. Exacto. Que es el rango La meta, posible sí, la meta de establecida, inflación, sí. y nosotros nos hemos mantenido en el nivel bajo. Así es. En el más bajo, en el Sí. 1 punto algo, 2, lo cual, porque siempre la inflación se le resta al crecimiento, ¿no? Claro. Sí. No, y afecta el poder adquisitivo de Claro. la gente. Por lo tanto, si la inflación es baja, la población tiene poder adquisitivo. Ujú. Claro, mucho más estabilidad, mucho más control, mucho más capacidad para invertir. Se nos agotó el tiempo, Juan, así que te agradecemos esta reintegración Siempre es un honor. a los comentarios de Ojalá y a Ojalá en sentido general. Y sobre todo agradecemos estos datos, estas cifras que nos traes, porque a pesar de que ha habido muchos azarosos tratando de dañar el turismo dominicano, la verdad es que el turismo dominicano, esa industria tan importante, la industria sin chimenea, como le llaman ahora, sigue creciendo. Y a tenemos un que ritmo cuidarla, y importante, tenemos que tenemos que cuidarlo. Así que gracias a Juan, gracias a ustedes por estar ahí con nosotros, y no se muevan porque seguimos compartiendo con ustedes mucha información, mucho contenido aquí en Ojalá, en el canal 4RD. No se mueva de ahí.